Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes, jóvenes, señoritas, niñas, niños. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas les da la cordial bienvenida a este curso de nivelación para la 21ª Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria. Vamos a iniciar con un primer tema en el cual lo va a trabajar el maestro Juan Gabriel Geraldo Hernández. Él nació en la ciudad Constitución de Baja California Sur, realizó sus estudios en la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur en la licenciatura de Educación Secundaria con especialidad en matemáticas. Es egresado nuevamente como alumno de generación con un promedio de 9.92 en el 2007. Presentó su examen de admisión para ingresar a docencia el mismo año, donde obtuvo el primer lugar en la lista de prelación. Y en el 2016 le dieron la subdirección de educación secundaria, donde terminó el nivel de desempeño A. Participó en la alta especialización para maestros en matemáticas del CIMBESTAT, así como en diversas capacitaciones en la docencia de las matemáticas y talleres de evaluación para docente, invitado por los supervisores de su zona y en el trabajo con fichas en el aula, presentando su trabajo en el foro internacional que promueve la Secretaría de Educación, la Educación Pública de Baja California Sur en el 2018. Actualmente es subdirector de gestión de la Escuela Secundaria Técnica número 10 y participa como delegado de la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria en Baja California Sur. Bienvenido, maestro Juan Gabriel. Adelante, tiene su espacio. Gracias, profe. Bueno, pues realmente hay muchos maestros de matemáticas, yo considero mejor que yo, o tienen más conocimientos que yo, pero a final de cuentas de esto de lo que se trata es de ver muchas de las situaciones básicas. Hay jóvenes aquí entre ustedes, como bien mencionaba el profesor Higinio, que van mucho más avanzados, a lo mejor en algún momento sienten que están muy suavecito, pero es con la finalidad de abarcar a todos, ¿no? Entonces les pedimos ahí un poquito de comprensión. Después, de todos modos, se les va a dar la posibilidad de que tengan acceso a todos los videos y van a poder incluso ingresar a los de otros grados para poder ver lo que están viendo en otros grados, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con el teorema de Tales, congruencia y semejanza de triángulos, puntos y rectas notables del triángulo. Semejanza, dice. Dos figuras son semejantes si sus segmentos correspondientes u homólogos son proporcionales y sus ángulos iguales, es decir, o son iguales o tienen la misma forma y solo se diferencian por su tamaño. Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, aunque tengan distintos tamaños, pero sus medidas deben mantener una constante de proporcionalidad. Voy a dejar de compartir tantito aquí para compartir en la otra pantalla. Es decir, todas las medidas de sus ángulos, como se menciona, deben ser iguales. Si nosotros observamos, por ejemplo, en esta figura, y observamos las medidas de los ángulos entre ellos, vamos a ver que todos sus ángulos miden exactamente lo mismo. Entonces, esa podríamos decir que la base de la semejanza. Ahora, sus lados deben mantener una constante de proporcionalidad para poder elaborar una figura semejante a otra. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá, hijo, ¿dónde rayo aquí? No sé si me deja rayar aquí. A ver, un momento, por favor. No, bueno, no, ahorita voy a marcar en la otra raya porque no veo contacto con el Google Meet. Bueno, la idea es que, por ejemplo, nosotros si sobreponemos las figuras, nos vamos a dar cuenta que las medidas de sus ángulos, precisamente, van a embonar perfectamente en la otra figura.
Y ahí ya pues nosotros podemos determinar precisamente que estas figuras son semejantes porque las medidas de sus ángulos miden exactamente lo mismo. Obviamente las medidas de sus lados no son iguales, pero ahorita un poquito más adelante vamos a ver lo que es la constante de proporcionalidad, ¿sí? Repito, es un poquito porque este programa es un poquito nuevo para mí, pero ahorita lo vamos a ir checando. Criterio de semejanza de los triángulos. Dice, dos triángulos son semejantes si tienen dos pares de ángulos respectivamente iguales. ¿Por qué nada más dos ángulos? Pues si de hecho en la imagen estábamos viendo que eran los tres ángulos, porque como sabemos, si la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, por lo tanto, si ya tenemos dos iguales, forzosamente el siguiente ángulo tiene que ser igual también. Dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales. Aquí que aparte del ángulo que comprende a esos dos ángulos, tiene que ser igual, ¿no? Y también son semejantes si tienen dos ángulos iguales y el ángulo que lo comprende es proporcional. Entonces, esos serían los puntos que manejaríamos de los ángulos. A ver, ok. En matemáticas, vamos diferenciando la congruencia de la semejanza. En matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación. Es decir, si existe una isometría que lo relaciona, una transformación que puede ser una traslación, una rotación o una reflexión, ¿sí? Obviamente, en congruencia, como estamos hablando de que son iguales, todos sus lados y todos sus ángulos tienen que ser iguales, ¿no? Hay tres criterios de congruencia que se manejan. El primer criterio de congruencia es lado-lado. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente iguales, ¿sí? Entonces, obviamente aquí utilizamos los lados correspondientes. Analizamos que el ángulo AB es congruente con el ángulo DE, con el lado DE, el lado AC es congruente con DF y el lado BC es congruente con EF. Por lo tanto, los triángulos son congruentes, ¿no? Ese sería el primer criterio. El segundo criterio de congruencia es que si dos triángulos son congruentes, si tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales. Entonces, aquí vemos que el lado AB es congruente con DE, BC es congruente con EF y el ángulo ABC es congruente con DE, por lo tanto, los triángulos son congruentes. Y el tercer criterio que hablamos que dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado son iguales. Entonces, aquí vemos que el ángulo B, que es congruente con el ángulo E, el ángulo C, que es congruente con el ángulo F, y el lado BC es congruente con EF, por lo tanto, los tres triángulos son congruentes, ¿no? Y cuando hablamos de semejanza, pues ya entonces nos metemos a lo que es el teorema de Tales. A ver. El teorema de Tales dice que si dos rectas cualquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Entonces, de manera, por ejemplo, si nosotros vemos el segmento AB, por ejemplo, y lo dividimos entre el segmento EF, nos va a dar el mismo resultado que si dividimos el segmento BC entre FG y a la vez el mismo resultado si dividimos CD entre GH, perdón. Ahora, estos segmentos forzosamente no tienen que ser nada más los que marcamos, porque, por ejemplo, podríamos tomar de referencia AC, o bien con el correspondiente de la otra recta, pues tendríamos que tomar EG.
y también pues nos daría el mismo resultado. Este es de los puntos que podremos marcar aquí, ¿no? Bueno, aquí vemos un pequeño ejercicio precisamente de teorema de Tales, donde nosotros podemos marcar, nada más que cómo le hago aquí, porque como no puedo rayar, déjame ver. Ahí se está mirando ahora sí, ¿no? ¿Sí se mira o no se mira? Sí se mira. Sí se mira. Bien, entonces de acuerdo a lo que estábamos viendo ahorita en el teorema, en el teorema de Tales, nosotros establecemos una relación y prácticamente lo que trabajamos en este tipo de trabajos es una regla de 3. Entonces, por ejemplo, lo que sí siempre tenemos que hacer es establecer bien la relación que existen entre los lados. O sea, lo que estábamos viendo allá, que teníamos que ver los lados correspondientes. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen que tenemos aquí, por ejemplo, y nos basamos en el triángulo grande, por ejemplo, este lado sería correspondiente a este lado, y este lado sería correspondiente a la altura del árbol, que esa es la que a nosotros nos interesa encontrar. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con estos puntos, es importante que visualicemos esa parte de cómo tenemos que hacer esa relación. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos triángulos que son semejantes, vamos a llamar, por ejemplo, que este es el lado A, este es el lado A', este es el lado B, este es el lado B', el lado C y el lado C', pues nosotros vamos a encontrar precisamente que se da esta relación de que, por ejemplo, si yo divido A entre A', me va a dar el mismo resultado que si yo divido B entre B', y me va a dar el mismo resultado que divido C entre C'. Pero esa relación no necesariamente tengo que hacerla nada más así entre letras iguales, porque, por ejemplo, yo podría establecer una relación entre dos lados, por ejemplo, A entre B, y decir que eso sería igual a A' entre B'. Entonces, ya ahí uno va acomodando, pero sí tener la relación que si en un triángulo empiezo por un lado, en el siguiente triángulo tengo que empezar exactamente por el mismo lado, porque entonces si no ya no nos darían los resultados. Entonces, prácticamente, como les comentaba, aquí es trabajar con una regla de 3. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí podemos poner que 2.25 entre 16, por ejemplo, eso va a ser igual, si se fijan, empezamos este lado de entre por lo tanto, aquí tenemos que empezar entre el lado pequeño, esto entre esto. Entonces nos daría que eso es igual a 1.7 entre el dato que nosotros queremos conocer. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es, cuando ya establecemos la regla de 3, que es algo que generalmente pues ustedes vienen trabajando con ella desde primaria, pues tomamos los dos lados que están cruzados, multiplicamos y el resultado lo dividimos entre el lado que nos queda, y con eso vamos a obtener nosotros la medida que nos está faltando. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la multiplicación, 16 por 1.7, 7 por 6, 42, llevamos 4, 7 por 1, 7, 6 por 1, 6, 13, más 4, 17, llevamos 1 por 1, 1, más 1, 2, 272, recorremos el punto, nos da 27.2, y 27.2 pues lo vamos a dividir entre 2.25. Recordemos que cuando hacemos una división, pues recorremos el punto tantas veces como sea necesario, 2 veces, 2 veces, y agregamos un 0, ¿y no? Entonces, aquí cabe una vez, nos sobran 47, si no me equivoco, 470, cabe 2 veces, nos sobran 20, y cabe 0 veces, y bueno, ahí ya lo continuamos, ¿no? Pero
esa sería la relación de 12 metros y feria que tendríamos que aplicar precisamente en este problema. Entonces, más o menos eso es lo que tendríamos que ir viendo cuando nosotros vemos. Aquí tenemos, por ejemplo, otra imagen, otro ejemplo también de eso mismo. Por ejemplo, vemos la sombra de una persona que mide 1.75 metros y que proyecta una sombra de 2.5 metros. Y un árbol que no sabemos su altura, pero que proyecta una sombra de 35 metros. Entonces, pues prácticamente aquí vamos lo mismo, ¿no? Podemos establecer la relación, les digo, de diferente manera. Por ejemplo, yo puedo establecer 1.75 entre 2.50. Igual, como empecé con la altura de la persona, tengo que empezar con la altura del árbol entre la sombra del árbol, ¿no? Y pues aquí exactamente volvemos a hacer lo mismo, una regla de 3, multiplicamos los productos cruzados y dividimos con el dato que nos queda y ya con eso podemos encontrar la altura del árbol. O vienen otros tipos de ejemplos, por ejemplo como el que tenemos aquí, dice qué distancia se encuentra la isla de la orilla. Entonces si vemos... aquí en este tipo de ejercicios, por ejemplo, aquí es donde debemos tener cuidado porque muchas veces nos equivocamos en los lados correspondientes. Porque muchas veces tomamos, por ejemplo, a lo mejor este con este, ¿sí? O este con este. Entonces tenemos que tener muy bien la relación de cuáles lados son los que estamos trabajando. Entonces este lado es correspondiente a este y este lado es correspondiente a este, ¿sí? Entonces, igual, pues lo mismo, exactamente, 75 entre 400, podríamos hacer entre el otro triángulo, y eso va a ser igual. Recuerden que si empezamos con el triángulo pequeño, tenemos que seguir con el triángulo pequeño, 45 entre X. Y más o menos, pues sería aplicar la misma situación, aplicar regla de 3, multiplicar cruzados, y dividir con el lado que nos queda. Entonces, más o menos así es como se va trabajando lo que es el teorema de Tales y se pueden aplicar en varios ejemplos, ¿no? Ahorita vamos a ver otros, pero sí más o menos quería plantear esta parte aquí en problemas que son sencillos, que son de hecho de secundaria. De hecho, este problema son sacados del libro del maestro de secundaria, pero que son muy importantes porque nos dan la opción de solucionar problemas más complejos. A ver, déjenme regreso a la presentación. Aquí vemos otro problema igual, parecido al que estábamos viendo ahorita, ¿no? Bueno, ahora vamos con otro punto que es puntos y rectas notables del triángulo. Aquí hay algunas situaciones que les voy a mostrar. Voy a salir otra vez de esta presentación y voy a entrar a GeoGebra, porque precisamente ahí es donde quiero que veamos precisamente sobre estos puntos notables, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos un triángulo, hay diversas rectas que en un momento dado nosotros podemos utilizar para resolver problemas y que generalmente se vienen viendo desde primero de secundaria. Pero desgraciadamente la mayoría de las veces que se ven en la escuela se ven como algo que no tiene tanta relevancia o incluso muchos maestros lo pasan de largo y realmente pues nos ayudan a ver situaciones o no vemos las propiedades de cada una de esas rectas, ¿no? Una de las rectas que podemos encontrar dentro de los triángulos, por ejemplo, son las mediatrices. La mediatriz, que es una recta perpendicular al lado de un triángulo que pasa exactamente por su punto medio. ¿Para qué nos sirve una mediatriz? Bueno, yo creo que el principal factor de la mediatriz es que nos ayuda, por ejemplo, a encontrar un punto que equidiste de los lados de los que parte la mediatriz. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la recta CA y trazo la recta tangente a CA, todos los puntos que pasan por esa recta tangente, que es la mediatriz, todos los puntos se encuentran a la misma distancia de CA, ¿sí?
Si trazo la mediatriz de AB, por ejemplo, pues todos los puntos que pasan por la mediatriz, en cualquier punto que pongamos la mediatriz, todos los puntos equidistan de AB, y lo mismo sucede con BC. Entonces, esas mediatrices todas vienen y convergen en un punto que se llama circuncentro. Que este circuncentro tiene una característica pues muy importante y es así muy útil en Olimpiada de Matemáticas, porque es el centro de la circunferencia que pasa por todos los vértices del triángulo, ¿sí? Ese circuncentro precisamente lo obtenemos a partir de la mediatriz, ¿sí? De las mediatrices. Entonces, ese es un punto que pues, nos puede ayudar a resolver algunos problemas y que, bueno, de hecho ahorita los vamos a ver algunas características que tenemos de esos puntos. Bueno, el siguiente recta notable que tenemos dentro del triángulo, pues son las bisectrices. Las bisectrices que son las rectas que parten un ángulo en su punto medio o parten un ángulo en dos, ¿sí? Entonces, estas bisectrices vienen y convergen en un punto que se llama incentro, ¿sí? ¿Dónde usamos el incentro generalmente en Olimpiada de Matemáticas? Pues generalmente porque es un punto que nos permite trazar una circunferencia que viene y que toca exactamente todos los lados del triángulo, ¿sí? Esa es una de las principales características del incentro, ¿no? Entonces, tenemos otro punto, que es las medianas, que es la recta que va del centro de un lado al vértice opuesto, y todas ellas convergen en un punto que se llama baricentro, que podríamos decir que es el punto de equilibrio del triángulo. Y pues finalmente, dentro de esas rectas notables, pues tenemos las alturas, que generalmente nosotros cuando estamos trabajando, que tenemos un pensamiento a veces un tanto lineal, porque realmente muchas veces tenemos un pensamiento un tanto lineal, en ese punto generalmente nomás visualizamos una altura de un triángulo. Y no, o sea, un triángulo tiene tres alturas porque tiene tres lados, o sea, y esos tres lados, cualquiera de ellos puede ser la base de la que tomamos de referencia para las alturas. Ahora, las alturas vienen y convergen en un punto que se llama ortocentro, que de hecho, dentro de las características del ortocentro, es uno de los puntos que puede estar dentro o fuera de la circunferencia, ¿no? Entonces, ese puede variar la parte donde se encuentra si modificamos el triángulo. No siempre se va a encontrar en el mismo punto. Ahora, lo que nosotros sí debemos considerar y que es importante cuando trazamos las alturas es que recordemos que una altura no es cualquier punto, no es un lado del triángulo, no necesariamente tiene que estar dentro del triángulo, puede estar fuera del triángulo, y una altura siempre debe tener la característica que es perpendicular a la base, es decir, si la altura no se encuentra dentro del triángulo, significa que yo tengo que prolongar la base hasta que logre que se forme un ángulo de 90 grados. De hecho, ahorita se los voy a mostrar un poquito acá en el cuaderno, pero ese es el punto que nosotros debemos considerar cuando estamos trabajando con las alturas, ¿no? Ahora, dentro de, por ejemplo, si nosotros observamos los diversos puntos que les marqué ahorita, lo que es el incentro, circuncentro, baricentro y ortocentro. A ver, voy a moverlo aquí un poquito. Ahí me faltó el incentro, aquí está. Y, por ejemplo, yo trazara una recta, yo podría observar precisamente que el circuncentro, baricentro y ortocentro siempre se van a encontrar ubicados en una línea recta. El incentro no necesariamente. El incentro, hay ocasiones que sí se ubica dentro de ellas, principalmente, por ejemplo, en los triángulos equiláteros, en los isósceles, cuando
cuando la altura que tomamos es el lado diferente, la del lado diferente, entonces ahí sí, pero vemos que los otros siempre van a estar alineados. Ese es un punto que podemos observar cuando estamos trabajando con estos puntos notables de un triángulo. Bien, voy a salir tantito de aquí. ¿Eso de que anden en una línea recta significa que es por una proporción? Se encuentran alineados. De hecho, puede ser, es que depende de los tipos de problemas. No siempre todas las situaciones son iguales. De hecho, en los problemas, sobre todo los que tienen más experiencia, pues saben que cada situación tiene precisamente cómo vas a resolverla o cómo vas a entrarle a un problema. Pero, por ejemplo, los conocimientos no nos sirven para todo el tiempo, pero si los tenemos, cuando los ocupemos ya los vamos a tener, no que vayamos a tener que estar dificultándonos. Entonces son características que en un problema determinado nos pueden servir, pero que no siempre son aplicables, ¿no? Depende del tipo de problema con el que estemos trabajando. Bien, les comentaba precisamente ahorita que si nosotros tenemos precisamente una figura, un triángulo. Bueno, voy a hacer uno mejor así. Okay. Por ejemplo, muchas veces nosotros cuando estamos trabajando tomamos como la altura esta parte, ¿sí? Y precisamente eso nos lleva a que nos equivoquemos cuando estamos resolviendo un problema. ¿Por qué? Porque pues aquí no hay 90 grados. Obviamente este ángulo mide más de 90 y este mide menos de 90. Entonces, por ejemplo, si yo quiero determinar la altura, forzosamente tengo que encontrar el punto perpendicular a la base, o sea, es decir, donde se forman los 90 grados para poder trabajar con ello. Entonces, esa parte yo creo que es fundamental cuando estemos trabajando con este punto, ¿no? Bueno, regreso a la presentación. Voy a estar batallando un poquito Ok. Aquí les estoy presentando precisamente una situación que me parece interesante y que de hecho una vez lo estaba analizando, una vez que estaba revisando precisamente un examen de un alumno y que él utilizó precisamente estos métodos para trabajar, ¿no? Y ahorita vamos a ver un problema que tiene que ver un poquito con esto, pero precisamente por eso les quería presentar primero esta parte, ¿no? Siempre que nosotros tengamos un ángulo seminscrito, obviamente sabemos que un ángulo seminscrito es el que se forma con una secante. Una secante es una recta que toca dos puntos de la circunferencia y una recta tangente. Entonces, en este caso vemos el alfa, que está marcado ahí en la primera imagen, y vemos beta, que es el ángulo central de esa circunferencia, y precisamente aquí nos marca la justificación de por qué alfa viene siendo la mitad de beta, ¿no? Recordemos un punto aquí importante dentro de esto, que una recta tangente siempre va a formar un ángulo de 90 grados con el radio de la circunferencia, que ese es un punto que también en muchas ocasiones vamos a utilizar para resolver varios tipos de problemas, porque muchos tipos de problemas de geometría precisamente utilizan esta propiedad de la recta tangente. Entonces, si aquí vemos el ángulo alfa más el ángulo omega, creo que es 90 grados, mide 90 grados, vemos que el ángulo beta más 2 veces el ángulo omega, porque es un triángulo isósceles con ángulos iguales en B y C, es igual a 180 grados. Por lo tanto, vemos que la igualdad, que alfa es igual a beta entre 2, ya despejando, ¿no? Entonces, pero también hay otra característica importante. Aquí vemos que el ángulo seminscrito precisamente mide la mitad del ángulo central, pero aquí tenemos otra imagen donde también observamos precisamente que un ángulo inscrito es un ángulo que parte desde tiene su vértice en un punto de la circunferencia,
y vemos que un ángulo inscrito mide exactamente la mitad del ángulo central, ¿sí? Y con esto, pues, podemos determinar que en ese mismo arco que se forma entre el ángulo central del arco AC y el ángulo inscrito, que también tiene un arco AC, pues que mide la mitad, y que al mismo tiempo el corte de la secante que une el punto AC con la tangente va a medir lo mismo que el ángulo inscrito. Entonces, esa es una propiedad que ahorita vamos a utilizar precisamente en un problema. Les voy a plantear un problema y les voy a dar un momentito para que lo analicen, y posteriormente vamos a ver la resolución de ese problema, ¿no? Entonces, tenemos este problema que tenemos aquí. Les voy a dar un momento para que lo analicen, intenten resolverlo. Les doy 5 minutos y ahorita comentamos precisamente este problema, ¿sí? Adelante. A ver, ¿ahí se mira? Ya. Ya. Okay. Sí, gracias. Ese es el problema. Una disculpa. Ya se ve. Tengo que carga. ¿Mande? Ya se ve. Ah, ya apareció. Ya apareció. Ok. Bueno, vamos a checar ese problema. Déjenme, voy a salir de aquí a la presentación. Me voy a ir a otra parte para poder trabajarlo. Bien. Aquí tenemos el problema que estábamos planteando ahorita precisamente. Me imagino que alguno de ustedes logró resolverlo, o varios de ustedes más bien dicho. ¿Alguien quisiera comentarlo o lo vamos explicando así? ¿Nadie? ¿No se animan? De lo que yo me di cuenta es de que el triángulo AED es similar a ABC, pero no sabría muy bien cómo explicarlo, del por qué es igual. Ok. Entonces, el triángulo ADE y el triángulo... Ok, a ver. Aquí hay varios puntos que tenemos que son importantes y que yo creo que más o menos debemos considerar. Hay una cosa que no vimos precisamente ahorita, pero que también es algo que de hecho se va a aplicar en este triángulo, y es, por ejemplo, que eso sucede cuando nosotros tenemos dos rectas que son paralelas. Cuando nosotros tenemos dos rectas paralelas y hay una recta que las corta, ahí podemos ver una de las propiedades precisamente de los ángulos que son muy útiles dentro de las matemáticas, ¿no? A ver, déjenme ver, voy a buscar Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, este ángulo que estoy marcando y este ángulo que estoy marcando. Esos dos ángulos miden lo mismo. Esos ángulos se llaman ángulos alternos internos. Alternos porque se encuentran del lado diferente de la recta que está cortando, y internos porque se encuentran dentro de las paralelas. Entonces, esos ángulos miden lo mismo. También, pues, hay otros ángulos que también aquí tienen esa propiedad. Por ejemplo, este ángulo con este ángulo que tenemos aquí, esos ángulos se llaman ángulos alternos externos. Lo mismo alternos porque están de diferente lado de la recta, y externos porque se encuentran fuera de las paralelas, también miden lo mismo, ¿sí? Pero podemos encontrar varios aquí, por ejemplo, este ángulo y este ángulo, los que acabo de anotar ahorita como moraditos. Esos ángulos se llaman ángulos opuestos por el vértice y también miden lo mismo. O, por ejemplo, este ángulo que tengo aquí con este ángulo, los que acabo de marcar con café, esos ángulos que se llaman ángulos correspondientes y que también miden lo mismo, ¿sí? Esos son diversas cosas que vamos a encontrar dentro de los problemas, ¿no?
Ahora, aquí precisamente vamos a utilizar los ángulos alternos internos, porque como D, tenemos que D es paralela a la, bueno, voy a poner aquí LM, a esta recta. D es paralela a LM, ¿sí? Tenemos que el ángulo MAE mide exactamente lo mismo que el ángulo AED. ¿Por qué? Porque precisamente lo que les estaba marcando ahorita, de que como D y LM son paralelas, serían ángulos alternos internos, ¿no? Entonces, pero también en base a lo que habíamos marcado hace rato de la relación que existen entre los ángulos semi-inscritos y los ángulos inscritos que miden lo mismo, también podemos decir que eso mide exactamente lo mismo que el ángulo ABC. Entonces, ya tenemos la relación de ángulos, por ejemplo, que este ángulo mide lo mismo que este ángulo y mide lo mismo que este ángulo. Ahora, si observamos el triángulo ABC y el triángulo ADE, pues obviamente comparten el ángulo BA, ¿sí? Pero como tienen igual el ángulo BAC, pero también tienen igual el ángulo AED que mide lo mismo que ABC, pues ya decimos que esos dos triángulos tienen dos ángulos iguales. Y por los criterios de semejanza que habíamos comentado hace rato, por lógica también podemos deducir que el ángulo ADE, aunque también lo podríamos demostrar de la misma forma, el ángulo ADE va a medir lo mismo que el ángulo ACB. Por lo tanto, podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. Y como son semejantes, pues podemos aplicar el teorema de Tales para encontrar lo que nos está pidiendo, que es la medida de DB. Entonces, aquí podemos establecer que, por ejemplo, bueno, que S entre DB va a medir lo mismo que AE entre AD. ¿Sí? Ahí ya podemos establecer esa relación. Si sustituimos esos datos, tenemos que S mide 7, tenemos que DB, pues no sabemos cuánto mide, y tenemos que AE mide 5 y que AD mide 6. Entonces, ya con esto, a ver, déjenme ver. A ver. No, perdón, aquí estoy cometiendo un error. A ver, déjenme regresar un poquito. Aquí estoy cometiendo un error porque lo estoy tomando. Bueno, tenemos que los triángulos son semejantes. Entonces, vamos a marcar, perdón, entre los triángulos. Ahí estoy cometiendo un error, una burrada, pero bueno. Tenemos que AC entre AE, perdón, o sea, el lado grande entre el lado pequeño va a ser igual a AB entre DA. Ahí sí, ahora sí. ¿Sí? Entonces, AC vemos que mide 12 entre AE, que mide 5. Eso va a ser igual a AB, que mide 6 más X, entre AD, que mide 6. ¿Sí? Y aquí sí, multiplicamos 6 por 12, que nos da, vamos a establecer los productos cruzados, 6 por 12,
que eso tiene que ser igual a 5 por 6 más x. ¿Sí? Entonces 6 por 12 nos da 72, 5 por 6 es 30 y más 5 por x. Entonces 72 menos 30, a ver, aquí estoy cometiendo un error, ¿dónde estoy equivocando aquí? ¿Es igual a 5x? No, a ver, déjame checar. Profe, tienes mala semejanza, profe. Sí, sí. Es AC entre AD. Recuerda que el triángulo semejante rota. Es AC. Ah, sí, entre perdón, AD. sí es cierto, es que sí es cierto, perdón, ahí sí es cierto. Ahí sí me estoy equivocando. Pues ya, ¿por qué? Sí es cierto, recordemos que dijimos que el ángulo AED era igual a ABC. Cierto, está cambiado. Eso es el error que estoy teniendo. Entonces Sí, tenemos que te AC... tiene que dar 4 la respuesta. 4 Sí, es entero. sí. Entre AD, ahí sí, perdón. AC entre AD es igual a AB entre AE. Ahora sí. Entonces AC que es 12 entre 6, que va a ser igual a AB, que es 6 más X, entre AE, que sería 5. Entonces, 5 por 12 es igual a 6 por 6 más X. Pues tendría 60, es igual a 36 más 6X. Y 60 menos 36, pasando hacia el miembro contrario con operación inversa, es igual a 6X. Y con eso tendríamos que 6X sería igual a 24. Dividimos ambos miembros entre 6 para no perder la igualdad. Y con eso tenemos que X sería igual a 4. Sí, perdón. Sí, es cierto, no estaba viendo que la figura está contraria. Entonces, esa sería la medida de aquí precisamente del lado que nos faltaría. Bien, pasaría ahora otra vez a la presentación. Y veríamos ahora este problema que tenemos aquí. ¿Sí se mira el problema? Sí. ¿O no se mira? ¿Sí? Ok. Sí, sí, vamos se a ve. rifar un tiempo para checar esto. Sí, por favor. Sí se mira la imagen ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí. Ok. sí. Ok, bueno, les digo que esto lo primero que podemos trazar es esta recta que une D con N, y de hecho podemos observar una situación aquí. Como el triángulo DBC tiene un ángulo que mide 60 en DBC y el ángulo BCD mide 30, pues por lógica, pues decimos como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, tenemos que el ángulo CDB, la verdad que lo hago con el plumón mejor porque si no, no se nota. Bueno, tenemos que el ángulo CDB pues mide 90 grados, ¿no? Eso ya nos va a dar algunas herramientas para poder resolver este problema. Ahora, si no, sabemos que si tenemos un triángulo rectángulo y trazamos una circunferencia tomando como base la hipotenusa del triángulo rectángulo, que ese sea el diámetro de una circunferencia, de una semicircunferencia, podemos trazar una semicircunferencia ahí. ¿Sí? Sabemos que podemos trazar una semicircunferencia ahí. Y con eso también vamos a descubrir algunas cosas para resolver este problema. Una de las cosas que vamos a encontrar es que, por ejemplo, que MC
que MC mide lo mismo que ND, que también mide lo mismo que NB, y también pues podemos encontrar como el triángulo DNB, sería un triángulo isósceles porque BN y ND son radios, por lo tanto, este ángulo de aquí va a medir lo mismo que este ángulo de acá, por lo tanto también establecemos que este ángulo mide 60 y ya también sabemos que este ángulo mide 60. ¿Sí? Por lo tanto, con eso establecemos también que BD mide lo mismo. ¿Sí? Ya ahí tenemos, aparte ahí tenemos un triángulo equilátero. ¿Sí? Esa es una cuestión. Ahora, si nos fijamos, como tenemos que el segmento de recta MN es paralelo a AB, porque MN está formado en los puntos medios de AC y BC respectivamente, ¿sí? Y obviamente como está en los puntos medios, podemos establecer que si MN es igual a AB va a ser exactamente igual a 2A. A ver, ¿sí queda claro este aspecto? ¿Por qué AB mide el doble que N? ¿Sí queda claro o alguien tiene dudas de por qué miden lo mismo? ¿No? Acuérdense que el que calla otorga. No. Ok. Bien, vamos ahora a hacer una prolongación de la recta AD. Vamos a hacer una prolongación de la recta AD hasta que encontremos precisamente la perpendicular que toque con el vértice B, ¿sí? Hasta que encontremos la perpendicular que corte con el vértice B. Entonces, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. A ese punto lo vamos a llamar con la letra Q. ¿Sí? Y aquí observamos una característica también importante. Si ustedes se fijan en el triángulo ABQ, vamos a notar que el triángulo ABQ es un triángulo de 30, 60, 90. Y como sabemos que un triángulo de 30, 60, 90 es precisamente la mitad de un triángulo equilátero, ajá, nos vamos a dar cuenta que exactamente que BQ mide la mitad de AB, ¿sí? Entonces, como BQ mide la mitad de AB, vamos a decir que BQ también mide A, porque ya habíamos determinado que AB mide A, ¿sí? Entonces, con eso, como aquí ya podemos establecer nosotros una relación, que este lado de este triángulo, del triángulo BQA, mide A, este lado de aquí, pero también la recta MN mide A, ¿sí? Entonces, esos dos rectas miden lo mismo. Le voy a poner ahí una rayita para indicar que esto mide lo mismo que esto. Ahora, también nosotros habíamos encontrado que este lado medía lo mismo que este lado, y medía lo mismo que este lado, y medía lo mismo que este lado, ¿sí? Por lo tanto, si llamamos a eso B, vamos a tener que este lado mide B y que este lado de aquí también mide B. Obviamente acá también mide B y acá también mide B, ¿sí? Pero de hecho nosotros nos vamos a estar centrando en el triángulo DBQ. Ese es el que nosotros vamos a estar visualizando. Entonces ya nosotros aquí ya tenemos algunos elementos con el triángulo que se va a formar también en DNM. Perdón. Entonces, vamos a ver la relación precisamente entre esos dos triángulos. Voy a borrar algunos de estos puntos que tenemos aquí para tratar de no confundirnos tanto y que no
mucho amontonadero, pero... A ver. Entonces, bueno, habíamos dicho que, voy a marcarlo aquí con otro color, precisamente para verlo, que aquí tenemos un ángulo recto, dijimos que este lado mide A, habíamos dicho que este lado mide A también, habíamos dicho que este lado mide B, y habíamos dicho que este lado mide B también. Ahora, si observamos nosotros el ángulo ABC, más el triángulo BNM, más el ángulo, perdón, BNM, nos vamos a dar cuenta que ese es que como son paralelas a AB y MN, esto mide 180 grados, ¿sí? Vamos a tener que eso mide 180 grados. Pero como ya vimos que ahí tenemos un triángulo equilátero, podemos determinar, en este caso, que el ángulo ABD más el ángulo DBN, perdón, más el ángulo, a ver, aquí me perdí un poquito. Ah, sí. DBN, a ver, perdón. Más el ángulo DNB, más el ángulo DNM, todo eso es igual a 180 grados, porque a final de cuentas eso forman lo mismo que tenemos arriba, ¿sí? Pero como ahí tenemos que el ángulo DBN y DNB son iguales y los dos miden 60 grados, o sea, cada uno mide 60 grados, con eso nosotros podemos establecer que el ángulo ABD más el ángulo DNM, pues van a medir 60 grados. ¿Sí queda claro ese punto por qué? Sí, hagan de cuenta, pues aquí tenemos nosotros, a ver, los voy a marcar aquí, con otro color para que no se note. Como nosotros tenemos que todo esto de aquí, esto, más esto, suman 180 grados, pero como esta parte de aquí mide 60 y esta parte de aquí mide 60, pues los dos ángulos pequeños que nos quedan ahí juntos miden 60, que es lo que estamos marcando aquí. Ahora también tenemos como en el triángulo ABQ, como tenemos que el ángulo en Q es de 90 grados y el ángulo A es de 30 grados, el ángulo ABQ también mide 60 grados, ¿sí? ABQ mide 60 grados y con eso podemos establecer nosotros, estableciendo esta misma igualdad, que el ángulo ABD más el ángulo DBQ pues también miden 60 grados, ¿sí? Y pues como aquí vemos que ABD aparecen los dos, podemos establecer que el ángulo DNM es igual al ángulo DBQ. ¿Sí? Y como esos dos, como ya con esto tenemos que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí y tenemos que este lado de aquí es igual a este lado de aquí y que este lado de aquí es congruente con este lado de aquí, podemos establecer que el triángulo DBQ es congruente
con el triángulo DMN. Y como el triángulo DBQ es rectángulo, pues el triángulo DMN también es rectángulo, y ya con eso demostramos que esto es un ángulo recto. ¿Sí? Si se fijan, pues a final de cuentas, aquí aplicamos mucho lo de congruencia y semejanza para la resolución del problema. No sé si haya dudas en este aspecto. No. ¿No? Ok. Entonces voy a dejar de compartir. Si alguien tiene alguna duda, comentario. Yo no entendí muy bien, profe. A ver, déjame, lo vuelvo a presentar. Ok, lo vuelvo a presentar, no hay problema. Exactamente, a ver, lo que sí me gustaría que, ¿en qué parte es en la que tienen duda? A ver, para tratar de centrarme en eso y no regresarnos desde el inicio. Pues es que realmente no entendí la solución del problema. A ver, ahorita repito más o menos por partes. Voy a tratar de no amontonar tanto porque eso es a veces lo que nos hace que nos perdamos un poquito en... A ver, déjenme abro la imagen otra vez porque si no voy a tener que poner no guardar. Déjenme la abro nuevamente y ahorita la volvemos a... A ver, ok. Bueno, voy a tratar de marcar varios de los puntos. Bueno, sí recuerdan que cuando trazamos precisamente esta parte de aquí, sí se recuerdan por qué era un triángulo rectángulo, ¿no? Digo, un triángulo equilátero. ¿Sí recuerdan esa parte o tampoco? No comprendí el por qué. Ah, ok. Sí, me recuerdo. Ok, miren, es que siempre que nosotros tengamos una circunferencia, por ejemplo, aquí disculpen el dibujo feo, pero la idea es explicarlo rápido. Siempre que tengamos una circunferencia cuya base y formemos un triángulo inscrito, cuya base sea el diámetro, independientemente de dónde toque en la circunferencia este ángulo de aquí, siempre va a ser rectángulo. ¿Sí? Siempre. Donde lo pongan ustedes. Si, por ejemplo, si ahí donde lo marqué, pues ahí habría un ángulo recto. Pero, por ejemplo, si lo marcara, vamos a decir, aquí y aquí trazara el triángulo, aquí estaría el ángulo recto. O sea, siempre va a pasar eso. ¿Sí? Entonces, un ángulo inscrito en un círculo cuya base sea el diámetro siempre va a ser un triángulo rectángulo. ¿Sí queda claro ese punto? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Ok. Ya añadido eso, como dijimos que el triángulo DBC es un triángulo rectángulo, porque aquí mide 60 grados, aquí mide 30 grados, forzosamente este ángulo de aquí mide 90 grados. ¿Sí? Por lo que podemos aplicar precisamente eso lo que les comenté ahorita, que es un ángulo, que es un triángulo, que se puede estar en una semicircunferencia y que este ángulo mide 90 grados. Por lo tanto, el centro, este centro, de aquí a aquí es un radio, de aquí a aquí es un radio y de aquí a aquí también es un radio. Por lo tanto, con eso nosotros ya podemos establecer que DN mide lo mismo que DN. ¿Por qué? Porque ambos son radios de la semicircunferencia. ¿Sí queda claro ya en esa parte? Sí, ya quedó claro. Ok. Entonces, como DBN, obviamente al ser DN y BN iguales, pues es un triángulo, un triángulo isósceles, con ángulos iguales en este lado. Entonces, como esos ángulos miden lo mismo, forzosamente este ángulo también mide 60 grados y con eso tenemos que este es un triángulo equilátero. Y con eso ya podemos encontrar también que esto mismo va a ser igual a BD y que también va a ser igual a NC. Ahí ya, hasta ese punto, ¿vamos bien? O sea, Sí. estos que Sí. estos lados
son iguales. ¿Sí? Ok. Ahora, les comentaba también, por ejemplo, que en este segmento que estoy trazando aquí, o sea, el segmento MN, está trazado precisamente sobre los puntos medios de AC y BC. Por lo tanto, establecemos que MN mide la mitad de AB porque está trazado en los puntos medios. ¿Sí queda claro ese punto? Sí. Sí. Ok, entonces, si esto mide A, nosotros podemos establecer que este lado mide 2A. Ahora, si hacemos una prolongación de esta recta que tenemos aquí, hasta que encontremos la altura o la perpendicular que toque en B de esa recta, si trazamos una perpendicular, obviamente sabemos que aquí va a haber 90 grados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí es. Ok, por lo tanto, Sí. con eso podemos establecer nosotros, si llamamos a ese punto Q, podemos establecer que el ángulo AQB es igual a 60 grados. ¿Sí? Pero también les comentaba que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un triángulo equilátero, que todos sus lados miden lo mismo, sabemos que todos sus ángulos miden 60 grados, porque todos sus ángulos son iguales. Si este triángulo lo cortamos a la mitad, aquí vamos a formar un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 60 grados, porque ya lo teníamos, y este ángulo de aquí va a medir 30 grados. Por lo tanto, tenemos, y eso va a pasar con todos los triángulos que midan 30, 60, 90, son la mitad de un triángulo equilátero. Por eso podemos establecer que si este lado de aquí mide 2A, pues este lado de aquí pequeño va a medir A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, por lo tanto, Ok. podemos establecer también que este lado mide A. Y ya con eso tenemos que BQ mide lo mismo que MN. ¿Sí? ¿Puede volver a explicar esa igualdad, por favor? Ok. Dijimos que como ABQ, ¿sí ubican el triángulo ABQ? Lo voy a marcar otra vez. Aquí está el triángulo ABQ. Como dijimos que es un triángulo de 30, 60, 90, ¿sí? El cateto menor mide la mitad que la hipotenusa. ¿Sí? Por lo que les había explicado yo aquí, de que era la mitad de un triángulo equilátero. Como nomás estamos tomando la mitad de este lado, por eso mide la mitad. ¿Sí? Sí. Ok, entonces este lado mide A, porque este lado ya habíamos dicho que medía 2A. Y ya habíamos dicho también que esta, como estaba trazado en los puntos medios, también medía A. Por lo tanto, podemos establecer que BQ mide lo mismo que MN. ¿Sí queda claro ahí? Sí, ya quedó claro. Sí. Ok, perfecto. Ok, déjenme deshago porque si no se va a ver otra vez el amontonadero y ya no vamos a poder. Ok. Hasta aquí ya definimos, por ejemplo, si ustedes se fijan, ya definimos varias cosas. Una de las cosas que definimos es que, por ejemplo, voy a marcar aquí con un color rosita para que se note la de esta. Este lado, déjenmelo más grueso porque no se mira. Mira. Que este lado, ¿sí? Que este lado mide lo mismo que este lado. ¿Estamos de acuerdo? Eso que está rosita mide lo mismo. Sí, porque se acuerdan que era un triángulo equilátero. Ok. Ya también dijimos que este lado mide lo mismo que este lado. ¿Sí? En ese también Entonces, mediría. Entonces, si logramos demostrar que este ángulo mide lo mismo que este ángulo, vamos a poder asegurar que esos dos triángulos que se forman ahí son congruentes. Eso es a lo que queremos demostrar.
¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, aquí lo que quiero que veamos es, por ejemplo, que dijimos que el ángulo ABD, ubiquen el ángulo ABD. No voy a poner ángulo para que no me alcance el espacio, ¿no? Porque si no, no me alcanza. El ángulo ABD más el ángulo, a ver, déjenme ver, DBC. Más el ángulo DBC, más el ángulo DND, o DNB, mejor lo voy a poner, DNB, más el ángulo DNM, perdón, DNM, sí, DNM, todos juntos miden 180 grados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí tenemos que estas dos rectas son paralelas y con este ángulo pues van a formar, como dijimos que este ángulo mide lo mismo que esto, pues hagan de cuenta que forman un ángulo llano entre los dos. Entonces eso mide 180 grados. Pero como el ángulo DBN, a ver, DBC, perdón, y el ángulo DNB, cada uno mide 60 grados, pues sabemos, con esto ya podemos determinar nosotros que el ángulo ABD más el ángulo DNM miden 60 grados. ¿Sí queda claro por qué miden 60 grados? Porque le estoy quitando 60 grados de aquí, le estoy quitando 60 grados de aquí a los 180 grados, por lo tanto, estos dos tramitos que faltan, este y este, pues miden lo que me falta para llegar a los 180 que medían todo. Ahora, aquí podemos establecer otra igualdad también, que el ángulo ABD más el ángulo DBQ miden 60 grados. ¿Por qué? Porque dijimos que era todo este ángulo junto que habíamos dicho que medía 60 grados. ¿Sí? Ahora, si se fijan, como aquí tenemos este aquí y este aquí, con eso nosotros podemos asegurar que el ángulo DNM es igual al ángulo DBQ. ¿Sí queda claro ahí eso? Sí. Ok, y con eso, pues ya estamos justificando precisamente la parte que queríamos, asegurar que este ángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto, por el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, podemos asegurar que esos dos triángulos son congruentes. Y como el ángulo AQB es rectángulo, DMN también es rectángulo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, perfecto. Esa es la idea, ¿no? Que se trate de comprender y que si hay dudas, pues que nos regresemos a la revisión. Ok. Bien. Pues con eso termina mi parte.